Entonces, la razón por la que yo, antes de hallar mi inversa, estoy reformulando el dominio que inicialmente tomé de esta función, que yo dije que el dominio, recuerden, al inicio de esta función, dije que sí, el dominio de esta función son los reales. En este caso, el dominio quiere decir que aquí estoy incluyendo todos los números que puede tomar X y que hacen que esta función exista. Pero cuando digamos, voy a sacar la inversa, ¿sí? Yo necesito que el dominio de mi función no sea solamente no cumpla solamente con el requisito de permitir que la función f de x exista, sino que el rato que yo voy a sacar la inversa, necesito tener el dominio de mi función que permita que mi función sea inyectiva. Y para que sea inyectiva, lo que hice es partir de cuando esta función simple seno, no la modificada, sino la simple, cuando esta es inyectiva, ¿sí? Entonces, esta es inyectiva para cuando el ángulo va entre menos pi medios y pi medios. Entonces, en este caso, la función seno, como las modificaciones que están adentro del argumento, lo que van a hacer es, perdón, como la modificación que está aquí y acá, sí, van a corresponder a lo que le pasa a la gráfica verticalmente, ¿sí? Entonces, digamos, no tienen que ver con lo que pasa en la dimensión horizontal, en la variable x, sino tienen que ver con lo que pasa en la variable y, ¿sí? Entonces, es como que yo aquí, para términos de obtener el dominio que haga esta función inyectiva, solamente me bastaría con fijarme en esta parte, ¿sí? Y si yo lo veo así, digamos, esta función seno de este ángulo es un hijito de esto de acá, o es un caso particular. ¿Por qué? Porque lo que tiene el rol de la t es x tercios más pi cuartos, ¿sí? Entonces, es justo eso. El x tercios más pi cuartos, aquello que tiene el rol de ser aquello a lo que se está aplicando el seno. Y sabemos que cuando nuestra función f es inyectiva, ese ángulo tiene que estar entre menos pi medios y pi medios, ¿ya? Entonces, a partir de este conocimiento, yo lo que voy a hacer es despejar cuál es el valor de x que hace que esto de aquí esté entre menos pi medios y pi medios. ¿Para qué? Porque cuando yo conozco cuáles son los valores de x que van a estar que hacen que todo esto esté entre menos pi medios y pi medios, yo ya conozco cuáles son los valores que yo debería asignar al dominio de esta función. Es decir, yo ya estaría diciendo cuáles son en efecto los valores de x que esta función debe tener para ser inyectiva. Aquí, cuando yo pongo esta condición, no estoy diciendo cuáles son los valores que x tiene que tener para para que la función f de x sea inyectiva. Estoy viendo la condición que debe tener x sobre 3 más pi cuartos para que mi función sea inyectiva. Entonces, lo que yo quiero es saber cuál es la condición que debe tener solamente x, no x sobre 3 más pi cuartos para que la función sea inyectiva, ¿sí? Entonces, la condición es la siguiente, digamos, ¿cómo está restringido? Es la condición, se le condiciona a x a que no tome todos los valores de los reales, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tener que esta información esté en un lenguaje directamente hablándome acerca de lo que le pasa a la x y no de lo que le pasa a x sobre 3 más pi cuartos? Despejar. Entonces, parto de esto y de aquí voy a despejar. Entonces, recuerden, para hacer inyectiva la función, parten de su función seno ya siendo inyectiva y en este caso biyectiva y aplican este proceso. Toman el ángulo al que se le está aplicando el seno y dicen, bueno, este debería estar entre menos pi medios y de ahí despejar x. Entonces, para despejar x, pi cuartos le pasan a todos los lados de la inecuación restando. Entonces, yo tendría menos pi medios, menos pi cuartos, y esto menor o igual a x sobre 3, y aquí tendría pi medios, menos pi, cuartos, ¿no es cierto? Más pi cuartos pasa a todos los lados de la inecuación como menos pi cuartos, ¿no es cierto? Ya, y luego lo que debería hacer es, miren, 3 positivo, pasarle a todos los lados a multiplicar, ¿sí? Entonces yo le tendría aquí y yo le tendría acá. Sí, esto quiere decir que mi x para ser inyectiva debe ir desde este valor hasta este valor. Calculemos ese valor. Entonces, miren, un truco que pueden hacer, perdón, no están ya viendo. Entonces, un truco que pueden hacer para concretar esto en un número es multiplicarle a sumando en el numerador y en el denominador por 4, por 2. ¿Por qué? Porque, es decir, esto de aquí le voy a cambiar por menos 2pi sobre 4. ¿Por qué hice eso? Para que este término, que es equivalente al de acá, esto de aquí es exactamente lo mismo de acá. Si no me creen, simplifiquen 2 con 4 y me queda menos pi medios, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿por qué le quise reexpresar con otra ropita menos pi medios?
Porque ahí en el denominador ya tiene el 4. Estoy yo expresando el pi medios, pero usando el 4 en el denominador. ¿Ya? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque con este término de aquí, menos pi cuartos, ahí yo ya tengo el mismo denominador, y entonces ya son estas fracciones homogéneas, y simplemente basta conservar el denominador y restar el numerador, ¿sí? Para hacer esto, ¿no es cierto? Como acabo de decir. Entonces el numerador quedaría como menos 3pi. ¿Sí? Y si no quieren hacer así, hagan con carita feliz, ¿no? O sea, miren, multipliquen esto por esto, o saquen denominador común, ¿no es cierto? El denominador común va a ser 4. Ahora 4 dividen para 2, el resultado va a ser 2. 2 le multiplican por menos pi, les da menos 2pi. Luego, este 4, ese menos 2pi va a estar en el numerador, ya no lo pierdan de vista en su mente. Este 4 le dividen para el 4, les da 1, le multiplican por el menos pi de arriba y les queda en el numerador un menos pi. Entonces van a tener menos 2pi menos pi en el numerador, menos 3pi, o si no hagan, para que noten que estoy haciendo bien ya. Brigitte, te volví a mutear porque creo que no estabas dándote cuenta que sonaba por ahí. Ya. Ahora, eso, entonces, lo que está acá adentro ya notamos que es menos 3pi cuartos, por este 3 se van a hacer menos 9pi cuartos, ¿sí? Y en este lado, miren, puedo hacer el mismo truco, o sea, multiplicar aquí por 2, aquí por 4, perdón, por 2, y abajo en el denominador me quedaría 4. Aquí ya tengo estas fracciones que son homogéneas. Si yo resto dos fracciones homogéneas, se conserva el denominador y simplemente los numeradores se restan, entonces 2pi menos pi me da pi. Y todo esto por 3, porque lo que estoy haciendo aquí me dio de resultado esto, pero como tengo que multiplicarle a todo esto por 3, entonces me va a quedar 3pi cuartos así. Entonces, este es ya el dominio que vamos a usar. Nuestra función que tenemos aquí, ¿sí? Para que sea biyectiva, debe tener el dominio. Si nuestra f, en este caso, tiene que tener el dominio para que sea biyectiva, que vaya desde, tiene que ir desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos, ¿sí? Ya. Y digamos, el rango recorrido era el que hallamos anteriormente. Recuerden que era desde menos 3 hasta 1. Entonces voy a ponerle desde menos 3 hasta 1. Desde menos 3 hasta 1. Así era, ¿no? Sí, sí, así. Bien. Entonces esta función de aquí, mi f, puesto de esta forma, no con los reales de aquí, sino con este nuevo dominio, ya es mi función, ya es biyectiva. ¿Sí? Acá. ¿Por qué? Necesito eso porque para el momento de sacar mi función inversa, lo que necesito es tomar mi función ya convertida en biyectiva, para hacer lo siguiente, ¿no? El rato que ya voy a sacar mi función inversa, lo que yo sé es que mi función inversa f a la menos 1, va a tener de dominio el rango o recorrido de la función sin invertir. Entonces, en este caso iría desde menos 3 hasta 1. Y va a tener esta función va a tener de recorrido el dominio de la función sin invertir. En este caso serían menos 9pi sobre 4 por 3pi sobre 4, ¿sí? ¿Ya? Ya. Menos 9pi sobre 4 hasta 3pi sobre 4, perdón. Y aquí, ¿qué me faltaría? Aquí lo que me falta es obtener la regla de asignación, f a la menos 1 de x igual a qué. ¿Sí? Entonces, para poder obtener esta regla de asignación, voy a hacer un paréntesis justo para obtenerla, ¿no? Y mostrar cómo la obtendría. Entonces, yo les he mencionado que lo que se hace para encontrar la regla de asignación de su función inversa es partir de la regla de asignación de la función sin invertir y despejar de ahí la x. ¿Sí? Entonces, en este caso, entonces hagamos esto, ¿no? Despejo de aquí la x, entonces yo le paso este menos al otro lado, entonces tendría f de x más 1, ¿sí? Luego este 2, esto sería igual a 2 por el seno de, aquí tengo estas cosas, ¿no es cierto? Entonces este 2 le paso al otro lado, así, ya, me quedaría de esta forma. Luego este seno le paso al otro lado como seno inverso, o en otras palabras, o más bien estrictamente hablando, saco el seno inverso a ambos lados, igualdad. Entonces yo tendría seno inverso aquí. Y seno inverso, puedo pensar que este seno pasó como seno inverso acá, ¿no es cierto? Entonces ya solo me quedaría lo que está dentro del paréntesis,
¿sí? Entonces, lo que está dentro del paréntesis era x sobre 3 más pi cuartos, ¿sí? Ya, entonces de aquí lo que debería hacer es más pi cuartos pasar al otro lado como menos pi cuartos, ¿sí? Y de ahí ya solo me queda que x sobre 3 es igual a todo esto. Entonces ahora finalmente este 3 pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Al hacer eso, bueno, entonces lo que me va a quedar es, este 3 va a pasar acá, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, escribir es de derecha a izquierda, lo que veo, si es que leyera de derecha a izquierda, y me quedaría así, ¿no? Como x igual a 3 seno inverso de f a la f sobre 2 y todo esto menos pi cuarto, ¿ya? Entonces, recuerden, como siempre, el truco. Flor, no sé por qué se te desconectó, pero ya, eso, gracias. Bacán, gracias, gracias. Y ahora, les decía que tengo esto así, ¿no? El primer paso, como en todas las encontradas de funciones inversas, es despejar la variable independiente y proponerla como variable dependiente. Entonces ahora mi x, que era en mi función sin invertir la variable independiente, ahora pasa a ser la variable dependiente y lo que antes era mi variable dependiente pasa a ser mi variable independiente. Es aquella, la variable independiente es la que se hace operaciones con otras cosas para el resultado que el resultado de esas operaciones se convierta en el valor que toma mi variable dependiente, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de este punto, lo único que falta hacer es un cambio de variables. ¿Sí? Entonces, el cambio de variables que les mencioné es que la variable, la x va a tomar el nombre de las variables dependientes. En este caso, la variable dependiente es la función inversa. Entonces, cada vez que yo vea x, ahora voy a ponerle, le cambio de nombre y le voy a llamar f a la menos 1 de x. ¿Sí? Entonces, en vez de esto, le puse este nombre. Recuerden, ese es el segundo paso cuando se obtienen las reglas de asignación de las funciones inversas. Hacer el cambio de nombres. Entonces luego pongo 3, pongo el seno a la menos 1 y aquí abro un paréntesis. Y donde yo vea f de x voy a poner un nombre de variable independiente. Esta era la dependiente, ahora le voy a poner el nombre de una variable independiente, ¿no es cierto? Entonces la f de x ahora se va a llamar x, luego más 1 y todo esto sobre 2 y luego menos pi cuartos. Entonces esta de aquí ya es mi regla de asignación de mi función inversa. Entonces le voy a proponer acá, ¿no? Entonces ahora yo ya sé que mi función inversa va a tener esta regla de asignación, que va a ser f a la menos 1 de x igual a 3 por el seno inverso de x más 1 sobre 2 menos pi cuartos. Ya, y listo. Así ya terminan este ejercicio. Eso. Pregúntenme cosas mientras pongo el siguiente ejercicio y último que voy a resolver. No. Pueden preguntarnos más. Tranquilas, tranquilos. Bueno, ya que no me preguntaron nada, voy a continuar. El siguiente ejercicio que estaba en el examen que tomé la vez anterior. Bien, bien, aquí alguien me está diciendo algo en el chat. Cinco preguntas. La vez anterior, la vez anterior les mostré los dos primeros. Acabo de hacer el tercer ejercicio. Voy a indicarles el cuarto y les voy a dar una indicación de cómo se haría el quinto, ¿ya? Entonces, miren, bueno, aquí tenemos esta parte, ¿no? Justo en sus láminas de identidades de funciones trigonométricas está un segmento reservado a las identidades. Ahora, las identidades, no es, o sea, no es que muchos los matemáticos o los científicos o lo que sea, se les ocurre nombres para hacerse los chéveres, ya tal vez los abogados sí, no, pero en la ciencia no pasa eso ya. Y la cuestión es que identidades se refieren a, digamos, oraciones matemáticas, donde el rato de verbalizarlas, al igual, al signo de igual, nosotros le verbalizaríamos con la palabra es, ¿sí? Pero, miren, en el caso en el que yo escriba, por ejemplo,
yo escribo esta oración matemática ya. Entonces yo podría decir que para expresar esto con palabras, yo debería decir que x más 3 es lo mismo, es 5 o es igual. Decir es igual o simplemente es, sí, parece que están transmitiendo lo mismo, ¿no es cierto? Que x más 3 es 5, sí. Ya, ahora, cuando yo planteo eso lo propongo como una especie de suposición ya. O sea, así como cuando ustedes están pensando qué se harán de almuerzo ya. O sea, digamos, puede ser, mientras están pensando que se van a pegar un sancochito con pescado, no sé, mientras están pensando en eso, no está siendo un hecho que en efecto está existiendo el sancocho que se están imaginando. Puede llegar a ser cierto que terminan haciendo un sancocho, pero por lo pronto solo está en su imaginación, ¿no es cierto? Ya, este tipo de oraciones tienen un rango parecido ya. Si ustedes les preguntan, ¿qué es lo que vas a comer? O la comida que ustedes podrían decirse a sí mismos o a sí mismas en su diálogo interno, lo que voy a comer hoy es igual a sancocho, ¿ya? Eso sería una forma, digamos, rara, sí, pero análoga a plantear una oración como esta, ¿sí? Porque el rato que ustedes dicen, lo que voy a comer hoy a las 9 es sancocho, digamos, no es una afirmación acerca de un hecho, ¿sí? Sino que puede llegar a ser verdad que lo que van a comer hoy es sancocho, ¿no? Entonces, esto también, digamos, es una oración donde yo digo que esto de aquí es lo de acá, pero todavía no es verdad esto, ¿sí? Hay solo ciertos valores para los cuales esto de aquí va a ser verdad, ¿sí? Y en este caso particular sabemos que solo va a ser verdad para el valor x igual a 2. Y encontrar el valor para el cual esta oración matemática es verdad es justo despejar la ecuación, ¿sí? Ya, eso pasa con todo y espero que se acuerden de mí cuando lleguen a ecuaciones diferenciales ordinarias y noten que resolver la ecuación diferencial ordinaria es encontrar la función que hace que su ecuación diferencial sea cierta. Entonces aquí también despejar esto es encontrar el valor de x que haga que esto sea cierto. Entonces esto todavía no tiene un estatus de verdad y si es que lo llega a tener, lo va a tener solo para algunos valores de x, no para todos. Eso tiene un rango distinto a esto. Aquí yo diga el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, esto dan 1, ¿ya? Esta oración también usa la palabra es o es igual, ¿sí? Pero tiene un rango distinto a lo otro, a lo del sancocho, ¿ya? Porque esto de aquí no tiene opción de ser falso, ¿ya? Como por ejemplo, si yo digo que los solteros son no casados, esto no tiene opción a ser falso, ¿sí? No necesito ir al mundo a verificar si es que es así, ¿sí? Los solteros son no casados, así yo no le pregunte a nadie. Ya, este tipo de juicios, Kant hice un video acerca de esto ya, pero como noto que no siempre vean los videos, le repito. Entonces, Kant, que pucha, definió durante 200 años, digamos, la estructura de las matemáticas, la geometría kantiana, digamos, fue imponente durante ese tiempo. Kant fue un filósofo, uno de los filósofos más importantes que tuvieron los alemanes. Ya. Ahora, la cuestión es que él dice, bueno, nosotros los humanos tenemos distintos juicios, ¿ya? Tenemos juicios que para poder ser verdad tenemos que ir al mundo exterior y verificar si es cierto, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo está haciendo sol, para saber si es cierto o no lo que yo estoy diciendo y que esta luz que venga aquí no venga de un foco, deberían estar acá y ver por la ventana y si es que en efecto está haciendo sol, supónganse que estoy en, no sé, Tailandia o en algún lugar donde no necesariamente estemos en el mismo uso horario, entonces necesitan venir a ver, ¿ya? Este es un tipo de juicio, ¿ya? Pero hay otro tipo de juicios a los que les llama analíticos, ¿ya? Y para él los juicios analíticos adquieren su verdad no porque nosotros usamos nuestros sentidos para constatar si son o no verdad. Es lo que llamamos, a ver, compruébame que no te comiste una salchipapa. Quieren ver que no se haya ido a la tienda o que haya testigos que le hayan visto que no se fue a comprar la salchipapa y compró, no sé, la carne para el almuerzo, ya no sé. Entonces, pero, digamos, si yo digo los solteros son no casados, ese parece ser un juicio que él la categorizaba como analítico, y los juicios analíticos son aquellos donde una parte de lo que se emite en el discurso está metida en la otra parte del discurso, como, digamos, dentro del concepto de ser soltero está el no ser casado.
Entonces, como que cuando yo digo ser soltero es igual a no estar casado, ¿sí? Lo que estoy haciendo es emitiendo un juicio analítico. Y porque, digamos, el estar no casado es algo que está implícito en ser soltero. Y para que ese tipo de juicios sean verdaderos, yo no voy a necesitar ir a preguntarle a la gente eso porque ya sé que son verdaderos, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Que el seno al cuadrado de algún ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo de 1 no funciona solamente para un valor de un ángulo o dos o varios valores, funciona para cualquier valor de teta que yo dé. Esto va a ser siempre cierto. Entonces, este tipo de oraciones matemáticas que son siempre ciertas para cualquier valor de la variable independiente, de las variables que vemos ahí, se llaman identidades. Y como estas identidades usan funciones trigonométricas, se llaman identidades trigonométricas. Entonces, cuando ustedes ven el número 1, pueden poner esto que está aquí tranquilamente, ¿ya? Entonces, ahora sí revisemos algunas cuestiones, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen ya un bagaje de identidades trigonométricas de las fundamentales, ¿no? Por ejemplo, estas que están aquí, ¿no es cierto? Saber que el seno es 1 sobre secante, que la tangente es seno sobre coseno, que el coseno es 1 sobre cosecante, ¿sí? Ya, este tipo, por ejemplo, que la secante es 1 sobre coseno, ya. Estas identidades pitagóricas son de las más usuales, así que estas tienen que saberse. Si es que yo cojo y les levanto a las 3 de la mañana y les pregunto, a ver, díganme una identidad pitagórica, tienen que decirme ya. O sea, así de claro tienen que estar estas identidades pitagóricas. En particular, y por sobre todo, eso tiene que pasar con esta, que es la que acabé de poner en la pizarra, ¿no? Que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es 1. Sí, eso es contra que importante, así como que la tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno. En fin, todas estas identidades se pueden usar porque, digamos, es verdad para cualquier valor de X que estas igualdades se van a dar, ¿sí? Porque tienen este rango de ser como lo que les menciono, juicios analíticos, ¿ya? Entonces, miren, acá tienen unos, ¿no? Identidad del ángulo doble, el coseno de 2x es el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, ¿ya? Entonces, dentro de todas esas cosas, yo les estoy pidiendo que demuestren una aseveración matemática que estoy usando, ¿sí? Entonces, yo les estoy, en la prueba, digamos, en el examen, lo que hice fue lo siguiente, ¿no? A ver, les muestro el examen. Ya, ahí están viendo el examen. Un sí nomás estaría todo chévere. ¿Están viendo o no? ¿O un no? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, en el 4, que es donde estamos, ¿sí? Le estoy pidiendo que usen su conocimiento acerca de estas verdades llamadas identidades, estas verdades que no dependen del valor que obtengan sus variables, ¿sí? Y que usen ese conocimiento para ver si es que es verdad o no la afirmación matemática que estoy haciendo ahí. Entonces, fíjense en qué es lo que estoy yo poniendo ahí. Yo estoy poniendo que el coseno de 2 veces un ángulo, R, va a ser igual a, y tengo ahí una fracción, ¿no? Donde en el numerador tengo 2 menos la secante cuadrada de R, ¿sí? Sobre la secante cuadrada de R. Ahora, miren, ustedes no van a poder hacer absolutamente nada de física. Y digamos, por lo que les mencioné la vez anterior, básicamente, o sea, son ingenieras o ingenieros van a llegar a hacerlo porque saben matemáticas y física, ¿ya? O sea, no puede haber un ingeniero o una ingeniera que no sepan qué es un seno o un coseno, ¿sí? No existe un mundo donde pase eso, ¿ya? O no debería ser así, al menos, ¿ya? Tal vez en el país más corrupto del mundo, pero no, los ingenieros tienen que saber qué es el seno y el coseno, ¿ya? Entonces, esto de la trigonometría básica, si no la saben, tienen que saberla, o sea, no pueden no saberla, ¿ya? Pero, digamos, esto de las identidades, de comprobar si es que de usar identidades para comprobar si lo de la izquierda y lo de la derecha son lo mismo, no es tan usual. Lo que es usual es conocer qué es el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Y trabajar con eso, ¿no? Y su relación en el triángulo, ¿no? Como el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tener claras esas relaciones cuando se las escribe y geométricamente también hablando. Ya, eso es importantísimo para cuando quieran cambiar de coordenadas en física, por ejemplo, ¿ya? Ya, ahora,
aquí este es otro ejercicio, sí, distinto a los más usuales que van a tener que enfrentarse. Y el ejercicio es, esto de aquí es como yo me como un sancocho de pescado a las 7 de la noche. Todavía no es ni verdad ni falsedad. Yo voy a probar si es que es cierto o no. Entonces me pregunto, ¿será que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha? Eso es de lo que se trata el problema. ¿Y cómo compruebo eso? Compruebo a través de cosas que sé que son ciertas. ¿Y qué cosas sé que son ciertas? Mis identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces, para comprobar eso, digamos, estrictamente lo que habría que hacer es tomar el lado izquierdo y trabajar solo el lado izquierdo y ver si con mi conocimiento de cosas que sé que son ciertas, como a través de identidades trigonométricas, logro transformar este lado izquierdo a tener esta forma exacta, es decir, una fracción donde esté el 2, el menos secante cuadrado de r sobre secante cuadrado de r. Una vez que se hace eso, el siguiente paso sería tomar el lado derecho y trabajar solo en el lado derecho y ver si es que esto de aquí puede, a través de estas cosas que sabemos son verdad, que llamamos identidades, convertir todo este lado derecho en literalmente el coseno de 2r, ¿sí? Entonces, en teoría y estrictamente hablando, eso sería lo que habría que hacer en la demostración, pero digamos, muchas veces simplifica la demostración a una de las dos ramas de la igualdad, ¿sí? Es decir, basta con tomar un lado de la ecuación, ¿sí? Para ver si desarrollándole todo lo que podamos, usando identidades trigonométricas, podemos llegar a que esta misma expresión luzca como coseno de 2r, se la reexprese como coseno de 2r. Si yo puedo hacer eso trabajando solo en el lado derecho de esto, entonces en efecto puedo responder que a esta pregunta de si es que son iguales, puedo responder afirmativamente. Si es que yo logro todo esto transformarlo al coseno de 2r. Veamos, y este transformarlo no quiere decir que le voy a hacer otra cosa, sino que esa misma, si quiero ver si es que esto llega a ser en efecto lo mismo que esto, ¿cómo puedo saber? Tengo que usar mi conocimiento para, digamos, esto es un vestidito, ¿no? Imagínense que está una persona puesto, no sé, una careta encima, y una capa y un sombrero, ya. Entonces, yo lo que quiero hacer es hacerle operaciones, que en este caso sería sacar la máscara, la capa y el sombrero, y dejarle, no sé, yucho, ya, para saber verle esencialmente cómo es, ya. Y si es que en ese quitarle estas cosas extras, estas formas de vestir distintas que tiene, al quitarle eso puedo llegar a encontrarle otra forma, ¿sí? Y esa otra forma tiene que ser justo 2R, otra forma de expresar que la misma información que está aquí. Si puedo hacer eso, entonces he demostrado que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. En concreto, en este caso voy a tomar el lado derecho y voy a trabajarle para ver si es que en efecto llega a ser igual al coseno de 2R. Entonces, trabajando sobre el lado derecho, miren, como lo que necesito es ver si esto lo puedo reexpresar en términos de coseno, voy a los secantes cuadrados ponerles en términos de coseno. Entonces, lo que yo sé de una de esas identidades trigonométricas es que el coseno, la secante de un ángulo es igual a 1 sobre el coseno de ese ángulo. Esto sé por una de las identidades trigonométricas más simples, miren en sus diapositivas, ¿sí? Entonces, en el lado derecho, cada vez que yo vea secante, yo voy a poner 1 sobre coseno, ¿sí? Ahora miren, ya que está secante al cuadrado, ¿qué pasa si yo tendría secante al cuadrado? ¿Cuál sería su relación con el coseno? Bueno, para saberlo, lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado, pero yo no puedo elevar un lado de la igualdad sin modificar la información de la igualdad. Entonces, como yo no quiero modificar la información de la igualdad, elevo al otro lado también al cuadrado, y lo que tenemos es que la secante cuadrada de R es lo mismo que 1, porque 1 al cuadrado es 1 sobre el coseno cuadrado de R, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora cada vez que yo vea en esta expresión la secante cuadrado de R, voy a poner 1 sobre coseno cuadrado de R, ¿ya? Ese reemplazo voy a hacer. Entonces, aquí lo único que hice fue manifestarles cuáles son la identidad trigonométrica que voy a usar. Ya, ahora, esto quiere decir que en el lado derecho voy a poner, reescribir esto mismo, pero en términos de cosenos, porque quiero llegar a ver si es que todo esto se converge, se concreta en coseno de 2R, ¿sí? Entonces, el secante cuadrado de R, yo ya sé que es 1 sobre el coseno cuadrado de R, ¿sí? Ya. Entonces, tengo aquí 2 menos esto, ¿no es cierto? Ya, y la secante cuadrado de R del denominador, yo le puedo expresar como 1 sobre el coseno cuadrado de R, ¿ya? Ahora, lo que me gustaría es seguir trabajando sobre el lado derecho y ver si es que llego a obtener coseno de 2R, ¿sí? Entonces, aquí tengo una de las fracciones complejas. Por este tipo de cosas es que nosotros hacemos ese repaso inicial, ¿no? De fracciones complejas, de álgebra en general. Entonces, lo que voy a hacer es,
Lo primero que debería hacer es no la división, sino el numerador, plantearlo como una sola fracción. ¿Cómo hago eso? Pues aquí pongo sobre 1, ¿no es cierto? Pues yo diría que esto de aquí es igual a lo que voy a poner acá, ¿no? Entonces esto es igual, esto es igual, esto es igual. Sí. Entonces el lado derecho es lo mismo que esto y esto es lo mismo que lo que voy a poner aquí. Entonces, miren, aquí denominador común va a ser coseno cuadrado de r en el numerador ¿no es cierto? En el numerador de infracción más grande. Y este coseno cuadrado de r le divido para 1 y le multiplico por 2 y el resultado va a ser 2 por el coseno cuadrado de r. ¿Sí? Ahora, este coseno cuadrado de r le divido para coseno cuadrado de r y eso me da 1 multiplicado por el menos 1 que está aquí y me queda menos 1. ¿Así? ¿Ya? Ahora, toda esta fracción de acá abajo es la misma fracción de acá abajo, coseno cuadrado de r. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, esta fracción de aquí pasó a hacerse esta fracción de acá. Ahora, noten que si ustedes tienen una fracción dividida para otra y los denominadores son los mismos, los denominadores se pueden simplificar, ¿sí? Es decir, este de aquí se puede simplificar con este de acá. Ya, si no, hagan extremos con extremos y medios con medios y van a ver que los cosenos al cuadrado, el de aquí y el de acá van a terminar simplificándose. ¿Por qué? Van a terminar multiplicando esto con esto y esto con esto, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de esas operaciones les van a dar simplemente como esto por esto, voy a poner en el numerador. El resultado del producto de los extremos va en el numerador, ¿no es cierto? Entonces yo tendría 2 coseno cuadrado de r menos 1, todo esto multiplicado por el coseno cuadrado de r. Sí, esto por todo esto. ¿Sí? Ya, y en el denominador del resultado se pone el producto de los medios. Entonces, coseno cuadrado de r por 1 me da coseno cuadrado de r. Y esto es lo que les decía que se va a simplificar. ¿Sí? En general, si ustedes tienen a sobre b sobre c sobre b, esto y esto se simplifican y la respuesta va a ser a sobre c. Eso fue lo que hice aquí. Ya, entonces, es decir, llegué al mismo resultado, ¿no? Ya, ahora, esto de aquí todavía no es coseno de 2r. Si yo necesito que todo esto se convierta en coseno de 2r. Pero yo puedo recurrir a otra identidad trigonométrica. ¿Cuál identidad trigonométrica? Miren, la que dije que no se pueden olvidar que si yo les levanto a las 3 de la mañana tienen que saber. Y es que el seno cuadrado de r más el coseno cuadrado de r, esto es 1. ¿Sí? Si yo leo esta identidad trigonométrica de derecha a izquierda, donde sea que yo vea 1, puedo poner seno cuadrado de r más coseno cuadrado de r. ¿Sí? Aquí veo 1. ¿Sí? Entonces, todo esto que es igual a esto de aquí, a su vez va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 coseno cuadrado de r menos, y el 1 sé que es seno, miren, el 1 sé que es seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces en vez de 1 pongo seno cuadrado de r más coseno cuadrado. ¿Sí? Ahora, este menos que está antes del paréntesis, yo puedo quitarle junto con el paréntesis si es que cambio de signo todo lo que está dentro, y eso corresponde a hacer lo siguiente. ¿Ya? Ahora fíjense en que yo puedo hacer términos semejantes. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 veces algo menos 1 vez algo. ¿Por qué? Porque tengo 2 veces coseno cuadrado de r menos 1 vez del coseno cuadrado de r. A veces no pongo los paréntesis, pero en el caso en que su argumento sea solo una letra, no necesitan poner paréntesis. Sí, no quiere decir que nada importante es cuando no puse los paréntesis aquí y acá. Entonces, hago términos semejantes esto con esto. Sí, porque tengo 2 veces algo menos 1 vez algo. Lo que me da es 2 menos 1 es 1 vez eso, ¿cierto? Entonces, esto menos esto me da simplemente coseno cuadrado de r, y este menos es el menos que estoy poniendo aquí, y acá voy a poner el seno cuadrado de r. ¿Sí? Ya, entonces fíjense que yo pasé de tener este lado derecho, se convirtió en esto, se convirtió en esto, se convirtió en esto, se convirtió en esto, y al final se convirtió en esto, ¿ya? Pero aquí me pregunto, ¿será que esto de aquí ya es del coseno de 2r? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Miren sus diapositivas, ¿no? Aquí basta con que simplemente usen una última identidad trigonométrica para que noten lo que acabo de mencionar. Es decir, miren. ¿Dónde está? El coseno del ángulo doble, o el coseno de 2r, en vez de x aquí, mírenle r, es lo mismo que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Es decir, si a esta identidad trigonométrica yo le leo de derecha a izquierda, yo ya he ganado.
¿Por qué? Porque miren, logré comprobar lo que me piden comprobar, ¿no es cierto? Miren, por la identidad trigonométrica que acabé de mostrar, el coseno cuadrado de un ángulo menos el seno cuadrado de ese mismo ángulo, ustedes ya saben que es igual al coseno de 2 veces ese ángulo. Y eso es justo lo que les dije que corresponde a demostrar. Parto del lado derecho y pienso que aquí está algo puesto distintas ropas y lo que hago es cambiarle de ropas hasta que luzca como coseno de 2R. ¿Sí? Pero, por ejemplo, digamos, yo no me voy a parecer, digamos, a mi hermano, aunque me cambien de ropas miles de veces, ¿ya? Entonces, habrá veces que sí, la expresión de aquí sí sea la misma que está acá, solo que está cambiada de ropa, digamos. Y ustedes tienen que moverle la ropa hasta que se presente como coseno de 2R. Pero habrán veces que no pueden comprobar esto y que lo de la derecha no es lo mismo que lo de la izquierda y ahí deberían concluir que no es lo de la izquierda o lo de la derecha. Pero en este caso en particular yo les había dicho, comprueben que es así, demuestre que es así. En este caso yo ya les decía que esto sí es verdad, pero que ustedes lo demuestren, ¿sí? Y si hacían esto, pues ya lo demostraron. Eso. Ya, mi última observación es con respecto, digamos, a las funciones a trozos, ¿sí? Entonces yo en el, digamos aquí en el examen, la última parte, ¿sí? Tiene que ver con una función a trozos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, la función que está aquí C de Y es dos funciones a la vez, por decirlo así. Es un medio elevado a la Y más 1 para todos los valores en el que la variable independiente Y va desde menos 3 a 0 y se convierte en la función 3y más 2 para todos los valores que van desde 0 hasta 3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Sí, voy a ponerles un ejemplo distinto a ese aquí en la pizarra. Miren, la función f de x igual a x más 1 tiene como gráfica, digamos, esto, ¿no? Tiene como gráfica esta línea recta, una línea recta que pasa por el eje Y en 1 y por el eje X en 1. Sí, así. Va a ser esta línea recta. Ya, y la función g de x igual a 3, ¿ya? En cambio, si ustedes le dibujan, aquí en el eje Y van a estar las g de x. Le puedo poner y si quieren, ¿no? En vez de g de x. Aquí están las x. Entonces, ¿qué pasa si y es igual a 3? Eso corresponde a la línea horizontal que va así. ¿No es cierto? Que se extiende así, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué tal si es que yo digo que voy a construir la función h de x como aquella que se convierte en f de x para todos los valores de x que van de 0 al infinito, ¿sí? De 0 en adelante, ¿sí? Mayores que 0. Y además que mi función h de x se va a convertir en g de x para todos los valores menores a 0. Todos los valores de x menores a 0. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que h de x, cuando la x es positiva o 0, me va a convertirse en la f de x. Y que mi g de x, cuando el x es negativo, que mi h de x, cuando el x es negativo, va a convertirse en esto. Ya les paso el último enlace, por si tienen preguntas acerca de esto. ¿ya? Entonces, el f de x yo sé que es x más 1, entonces puedo poner aquí x más 1. El g de x yo sé que es simplemente 3. El rato que yo dibujo h de x, lo que debería hacer es esto. Digamos, a partir de que x es positivo, es decir, de 0 en adelante, para los valores de x que van de 0 en adelante, mi gráfica va a ser la gráfica correspondiente a x más 1, que a su vez es esta línea diagonal. Entonces, esa línea diagonal, miren esta línea diagonal, a partir desde x0, corresponde a dibujar solamente este pedazo de diagonal, la que empieza desde aquí, desde ese punto. Porque este punto es el que tiene la componente x igual a 0, ¿sí? Y la coordenada y igual a 1. Entonces,